Hola amigos, en nuestro anterior viaje vimos cómo el mundo desarrollado había despertado afiebrado por el oro negro. Cómo a principios del siglo pasado esa misma fiebre brotaría en Bolivia, allá en tierra de dinosaurios. Pero no tardaría en llegar el mayor de los depredadores a explotar nuestro petróleo, frente a un estado reverente e indefenso. El saqueo fue voraz, y no solo se llevó nuestros recursos naturales, sino también la vida de miles de bolivianos que defendieron nuestro territorio en una guerra que en su momento no llegó a comprender los intereses ocultos que venían detrás. Pero al final de la tormenta siempre sale el sol, al igual que patriotas bolivianos que harían frente a estos desmanes. Este nuevo capítulo nos demuestra que la historia da vueltas, y así como regresaron los depredadores, también nacerán hombres valientes que seguirán poniendo el pecho ante estas injusticias. ¿Cómo es? ¿Vienen conmigo? La nacionalización y la nueva ley de hidrocarburos habían sido un gran paso para la defensa de nuestra dignidad, y la creación de YPFB quizás una de las mejores decisiones que se habían tomado en más de 100 años de vida republicana. La historia de YPFB comenzaría en una oficina no más grande que mi habitación, ¿se acuerdan? Que además se le había prestado al Ministerio de Minas. Ahí está. El presidente Toro, quien había nacionalizado los hidrocarburos con el asesoramiento de Bush, promulgó la Ley Orgánica de YPFB el 6 de mayo de 1937, otorgando un presupuesto inicial de 100.000 bolivianos, brindando las funciones y privilegios para arrancar este emprendimiento. ¿Cómo? Explotando y comercializando los hidrocarburos de forma directa o en sociedad, no sin antes la aprobación del gobierno. En cuanto a las utilidades, YPFB debía percibir montos más justos, equivalentes al 20% de la producción como fondo de incremento y reserva. Así, de cero, unos jóvenes ejecutivos nobles en el tema, pero con un gran compromiso de servicio para con los intereses de la patria, tenían la misión de levantar YPFB. Estos hombres fueron Jorge Muñoz Reyes, José Labadens, Guillermo Mariaca y Dionisio Foyanini. Foyanini es recibido de huésped por YPF argentino, donde le hacen conocer toda la industria petrolera argentina, que ya era una industria estatal, como fruto del nacionalsocialismo europeo, ¿no? Entonces ahí es donde Dionisio Foyanini toma, químico, pero toma la conciencia del petróleo en general, y por eso cuando vuelve a Bolivia y forma parte del gran grupo que ya estaba hablando estaba con las ideas nacionalistas de tener petróleo desarrollado por empresa nacional, es que él influye en que la empresa estatal boliviana se llame Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Hubieron buenas intenciones y el mercado interno seguía creciendo junto a las ciudades capitales. Pero no contábamos con vías terrestres, capital ni técnicos capacitados en el área, ya que la Standard Oil se llevó consigo todos sus profesionales. Se contrataron especialistas en petróleo, en su mayoría argentinos, y se inició un curso en la Argentina para 80 futuros técnicos provenientes de todos los departamentos de la República. Otros 7 serían enviados a México a formarse en ingeniería petrolera, geología y química, entre ellos Guillermo Mariaca.
Una vez que termina la Guerra del Chaco, Bolivia va a firmar acuerdos tanto con Brasil como con Argentina. Estos acuerdos van a ser acuerdos de integración y de relacionamiento comercial. Gracias a estos acuerdos se van a construir ferrocarriles, se va a empezar a construir gracias a estos acuerdos a finales de la década de los 30, básicamente en el oriente del país. Estos intereses geopolíticos son críticos a la hora de entender también algunas decisiones o la forma en la cual se han solucionado determinados problemas. A inicios de los años 40, Estados Unidos estaba en plena Segunda Guerra Mundial y necesitaba de todos los aliados posibles, principalmente los de ese mismo continente. Es por eso que instaura una nueva política, la política del buen vecino. Estos vecinos, pero... Y para demostrarnos su buena voluntad, nos envía uno de sus hombres más fuertes, Marvin Bohan. Mi agua. Con razón, se ha acabado el gas. Esto parece premonitorio, ¿no? Nosotros recibimos bien a ese señor. La mano del presidente, algunos regalitos, muchos agradecimientos, quizás incluso un cóndor de los Andes. Igual nos venía bien un poco de inversión, principalmente después de una guerra. Pero nos iba a caer de mal. Viene Bohan, hace un recorrido por Bolivia y empieza a entender que el oriente boliviano es, digamos, el futuro de Bolivia. Tiene, por una parte agrícola, la intención era sustituir importaciones. Hacía décadas se pedía el ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz. Pero viene una misión de técnicos, de ingenieros norteamericanos del ejército y dicen que es imposible hacer un ferrocarril, que ese ferrocarril no es estratégico. Y ahí en esos acuerdos es donde se busca financiamiento para la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que es un poco la que cambia el perfil del país. Puta, qué larga la fila, ¿no? Está así, bien larga. ¿Hasta qué hora estaremos aquí? Hasta tarde, pues. Con una inversión de $21 millones, el presidente Villarroel destinaría a la construcción de 2 gasoductos y 2 refinerías. Y lo que es más importante, superando todos los obstáculos, un oleoducto de Cochabamba a La Paz que beneficiaría todo el altiplano boliviano. Pero el gasoducto siguió atravesando el altiplano, conectando esta línea desde Cochabamba, Sica-Sica, Arica. Aquí hay algo raro, ¿no? Once the plan is put into operation, Bolivia could also serve as an emergency source of petroleum products for major mining area of northern Chile. ¡Por fin! ¡Ese es! Abril de 1952. Algo muy importante estaba a punto de suceder. El proceso nacionalista que generó la Guerra del Chaco continuaba pese a la muerte de Germán Buys y Gualberto Villarroel. Y la mística del proceso fue heredada por el MNR, detrás de la figura de Víctor Paz Estenssoro. ¿Por qué no va a vender? ¿Por qué no hay gas? ¿No hay gas? ¿Cómo no va a vender? Desde Estados Unidos, el señor Marvin Bohan llega a nuestro país y promete traer inversiones para desarrollar caminos, industria agrícola y potenciar los hidrocarburos. Sin embargo, solo trae una máquina de escribir. La Foster Wheeler se adjudica la concesión para construir una refinería en Cochabamba y otra en Sucre. Desde el exilio, Víctor Paz Estenssoro gana con el 43% de los votos. El presidente Mamerto Urriola-Goitia impugna el resultado. Sí, pues, el Mamerto no se lo podía creer y lleno de impotencia, se pasó la Constitución por el culo. Se pasó por encima de la Constitución y se dio un autogolpe de Estado que ahora la historia lo conoce como el Mamertazo. ¡Ay, el gas! Señora, ¿tiene gas? La cosa estaba bien grave. Hugo Vallivian, quien presidía el gobierno militar, quiso llamar a elecciones, pero ya era demasiado tarde.
el 9 de abril de 1952, el pueblo hizo respetar su decisión en las urnas. Son gente que lucha en las calles de La Paz y Oruro, que ellos habían servido en la guerra del Chaco. Estos hombres participaron en semejantes revueltas. Hace poco leí, está en francés, es un libro que decía la Revolución Francesa en América, y se refería a la Revolución del 52 y del 46 en Bolivia. La historiografía, al menos sobre la Revolución del 52, plantea como el año en que el MNR se rinde frente a Estados Unidos. Pero si nosotros miramos un poco más de cerca, vemos que ya desde el principio Bolivia estaba pidiendo ayuda a Estados Unidos. Y esa ayuda generalmente estaba condicionada. Se destinó la modesta suma de $2 millones que serviría para la compra de 4 equipos de perforación porque los anteriores ya estaban en muy mal estado. Pero parecía que no era suficiente. El gobierno estaba empecinado en que la solución estaba en atraer capital extranjero. Por ello, el 26 de septiembre de 1952, firmó un contrato con el tejano Glenn McCarthy, concediéndole casi 360,000 hectáreas para explorar y explotar por 35 años Villamontes y Yacuiba. McCarthy habría sido muy amigo del gobierno, porque el transporte lo pagábamos nosotros, o sea, YPFB. En caso de expropiación o confiscación, YPFB debía pagar la inversión más el 15% de indemnización. Y adivine, ¿quién era el garante de McCarthy? El mismo Banco Central de Bolivia. La historia de la Standard Oil se repetiría porque McCarthy aseguró que invertiría $4 millones, pero no invirtió ni 2. No obstante, se suscribió un nuevo contrato a fin de que la empresa pueda cumplir. Sin embargo, McCarthy rompió el contrato, transfiriendo su concesión a la Chaco Petroleum. No aprendemos, ¿no? La historia nos enseñó que el MNR venció porque aplicó medidas urgentes y necesarias para la patria, como el voto universal, la reforma agraria, la nacionalización de las minas. Pero la historia dejó de enseñarnos que el gobierno de Estenssoro nunca dejó de preocuparse por lo que pensaban los gringos de nuestra revolución. He said that the United States had never demanded anything in return but friendship. Bolivia tenía claridad de que, o pensaban, digamos, dependían de Estados Unidos. Con ayuda alimentaria primero, con ayuda para terminar la carretera después. Y en parte en esos arreglos, en esas conversaciones entre el Departamento de Estado norteamericano y Bolivia, lo que se le pide a Víctor Paz es que abra la economía al capital extranjero. Esto nos devolvería a la política de manos abiertas de los años 20. Pero esta vez el tributo lo pagaría YPFB con nuestros hidrocarburos. Buenas. Hola. Igual esta fila está larga, ¿no? Sí, grave está. La estrategia ya se había entrenado con McCarthy y la cancha se estaba volviendo a rayar. ¿Te dejaré un ratito la fila? Sí, ya. A ver si me dejan jugar. Con el auspicio del Programa de Naciones Unidas, se contrató a los abogados norteamericanos Nigel Davenport y Schuster, con honorarios por valor de $60,000 para que elaboren nuestro nuevo Código del Petróleo. Víctor Paz le deja a Hernán Siles Suazo una herencia, dos herencias fuertes. Una es el Código Davenport, el Código del Petróleo, que implicaba abrir a capitales extranjeros, y la otra es un acuerdo para que llegue una misión que se iba a encargar de estabilizar la economía boliviana. Esa misión está presidida por George Jackson Eder, que es el que va a elaborar el que se llamó el Plan Eder, que era un plan, digamos, bastante cercano a lo que se llamó la doctrina de shock, ¿no? Al año siguiente, Eder, en su libro Inflación y Desarrollo, escribiría esto sobre el gobierno boliviano de ese entonces.
quizás el más corrupto, incompetente y oportunista grupo de políticos que jamás hayan dirigido los destinos de una nación. Y eso es textual, ¿eh? ¿Me toca? Me toca. Allá. La estrategia se llamó Código Davenport, emitida el 26 de octubre de 1955, y significaba para Bolivia el ingreso de inversiones extranjeras. O sea, entregar más de 3 millones de hectáreas, limitando la participación de YPFB a nuevas áreas de exploración y explotación. El Código Davenport fue duramente criticado porque en el fondo desalentaba el desarrollo industrial de las empresas públicas. Tanto fue así que quien tuvo que pagar los platos rotos fue YPFB, porque con el nuevo tipo de cambio sus productos se vendían a menor costo, recibiendo un recorte de inversión. Además, tuvo que cubrir deudas incobrables por más de 3 millones de dólares. ¡Esa falta, árbitro! ¡Esa falta! ¡Todos los partidos están fabulando! ¡Juegue! A consecuencia de esto, YPFB se quedó con un déficit de 41 millones de dólares, que repercutió en su capacidad de producción. Vamos chicos, entrenemos. Más bien, el arquerito lo cambiaremos. Carlos, vos entra al arco. Creo que es tu posición. Vamos, entrenemos. El árbitro no cobra nada. Vengan. El camino estaba expedito para que entren en cancha 15 nuevas empresas a Bolivia, entre ellas la Gulf Oil Company. Pero vayan a marcar, pues. Pero seguiremos jugando. ¿Dónde están yendo? No, nos quedaremos. Vamos a jugar. Pero en serio, pues, chicos. Podemos empatar por lo menos. Estamos en un proceso revolucionario. ¿Cómo es posible la presencia norteamericana sea tan fuerte que pueda tomar una decisión el gobierno boliviano empujado por la presencia norteamericana y puedan, digamos, poner a un costado fuerzas sociales? El gobierno de Bolivia, pragmático, ya podemos señalar así, fueron cediendo. Son las condiciones del país. Bolivia va a firmar acuerdos tanto con Brasil como con Argentina. Bolivia estaba pidiendo ayuda a Estados Unidos. El gobierno de Bolivia, pragmático, fueron cediendo. La revolución va a terminar de rodillas. ¿Cómo es? ¿Nada todavía? ¡Qué huevada, carajo! Nos organizaremos. Señores, nos organizaremos. Lo bloquearemos. Hasta que llegue el camión, lo bloquearemos. Venga. No puede ser así. A este lado. Aquí una rectura tenemos para bloquear todo. Aquí recto. Aquí, todo este lado. El sector privado de aquella época son 20 personas que manejan la industria de Bolivia y la minería mediana. Después no hay quien genere. Entonces, aquí viene la parte, digamos, controvertida, trágica de Bolivia. El único que puede generar es el Estado. Entonces, un Estado paternal, papá, que tiene recursos y genera. Entonces, se va a ampliar la burocracia. Esta burocracia ancla su existencia en las empresas públicas y las hacen cada vez más irrentables. O sea, era una red de parentescos. Entonces, obviamente, controlaban YPFB, ¿verdad? Controlaban el flujo de sus recursos, de sus propias utilidades, sin ver, digamos, el carácter empresarial que debe tener toda empresa. Los militares la manejaron mal al principio, ¿no? Pero el cimiento se recuperó. No tan bien como estaba, pero recuperó. Sergio Almaraz comparaba que frente a este 20% de participación nacional vigente en Bolivia, estaban las participaciones del 30, 40 y 50% en Colombia, Perú y Venezuela.
Y en otros países árabes como Arabia Saudí, Irak, Kuwait o Qatar, la participación de sus gobiernos alcanzaban hasta el 50%. Para Sergio Almaraz, cuando empezó a aparecer gas en Bolivia, fue el que dijo, el gas es para el sur, para la Argentina. Entonces, ese gas políticamente estaba orientado por entonces. Pero aquí hay otro punto muy importante. Geopolíticamente también. Para la Argentina el gas boliviano era importante y es todavía. 1964 comenzaría una etapa marcada por los golpes militares hasta final de la década de los 70. Este señor, Zené Barrientos Ortuño, copiloto del avión que trajo hasta el Zorro del Exilio 52, fue el que le dio el golpe de Estado. Luego, por divisiones internas en el mando militar, se inventaron la figura del cogobierno, junto a Alfredo Obando. Hasta 1965, la empresa había extraído 220 millones de barriles por un valor de 363 millones de dólares, de los cuales el Estado percibió alrededor de 40 millones de dólares en regalías. La Bolivian Gulf, que había invertido 80 millones de dólares, llegó a alcanzar una utilidad de 165.600.000 dólares. Ya se podía oler la nacionalización. La década de los 60 estuvo protagonizada por una seguidilla de nacionalizaciones apoyadas por sus fuerzas armadas. Perú, Venezuela, Argentina, por ejemplo. Ahora recordemos que la Gulf Oil estuvo trabajando en el país desde 1956 y definitivamente buscaba la salida de YPFB del mercado interno. La Gulf solo aportaba a YPFB el 30% de la producción bruta. Además, había cesado su producción obligándonos a comprar el crudo a la Argentina. Y el colmo, la inmovilización por 10 años de 16 millones de dólares en un oleoducto entre Sica y Arica. Años después, nos enteramos que ese oleoducto sirvió para contrabandear crudo a Chile con una ganancia para la Gulf de más de 40 millones de dólares. Ya trajo a Bolivia lo mejor del equipo existente, no solo en perforación, en todo, ¿no? Yo perforaba los pozos de Carandaití. No tenía un refrigerador en mi campo petrolero. Era yo más 40 hombres perforando un pozo. Estos señores de Gulf en sus camionetas, todos tenían radios y nosotros no teníamos cómo comunicarnos, ¿no? No teníamos la plata para comprarnos, ¿no? Fue el presidente Barrientos el que aprovechó, si se puede decir, de la mayor cantidad de recursos económicos que le pudo haber dado ese periodo. Vivíamos una dictadura, ¿no? Barrientos tuvo corta vida en términos de gobierno, pero lo que sí se puede ver, digamos así, es que es muy condescendiente con la presencia de las empresas petroleras. Le hacen obsequios, lo miman, etc. Y es muy condescendiente porque es la presencia norteamericana. El helicóptero en que viajaba se vino abajo y cayó el helicóptero y murió Barrientos. La paradoja está en que ese mismo regalo, el helicóptero como símbolo que recibió como regalo, le va a servir, digamos, como tumba. Marcelo Quiroga había nacido justo durante la Guerra del Chaco. Su papá era uno de los abogados de uno de los varones del estaño, Simón y Patiño. Dicen que cuando Marcelo era chango, su papá le mandaba al Congreso para que vaya anotando todo lo que decían los congresistas. Qué bandidos que eran, ¿no? Marcelo fue mi amigo desde el colegio secundario. Comencé a trabajar con él un par de meses antes de que se nacionalice. Y ya cuando se nacionalizó, ya después tuvimos un buen momento juntos. Yo lo ligaría a esta historia que ha marcado a la nación boliviana y que tiene que ver con los hidrocarburos. Yo creo que Marcelo Quiroga Santa Cruz comprendió que el tema del petróleo, o alrededor del tema del petróleo, se constituía también la nación boliviana. Yo considero que Marcelo es un gran luchador para su tiempo y logra concitar una tremenda expectativa, sobre todo en la población de clase media, un tanto intelectual, en las universidades, porque motiva a discutir el tema de nuestros recursos naturales. La crítica de Marcelo Quiroga Santa Cruz es al nacionalismo decadente, que ya ha abandonado sus principales postulados, es a Barrientos como expresión, pero al mismo tiempo al poder transnacional
que en este caso está encarnado por la GAL. Después de eso asumiría Alfredo Bando, tomando medidas inmediatas contra la Gulf y derogando el Código de Petróleos, posicionando como nuevo ministro de Minas a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero la Gulf reaccionó inmediatamente, dejando de exportar crudo por los puertos de Arica. Y el Banco Mundial derogó un préstamo que había concedido a Bolivia. Marcelo inmediatamente denunciaba ante los medios de información una presión imperialista por parte de la compañía norteamericana en contra del gobierno revolucionario del general Alfredo Bando. La acusó de ejercer a través del Banco Mundial chantaje de orden político y económico. La nacionalización flotaba en el ambiente, era cuestión de que alguien prenda la chispa. Y la prendió Marcelo en la forma más extraordinaria que puede haber. La nacionalización era inminente y se debía actuar rápido y en secreto. Los ministros civiles temían que se filtrase la información, así que adoptaron un plan de seguridad, pues si la Gulf descubría el plan, podrían ser arrestados. Esos ministros pasaron prácticamente en vela toda la noche del 16 de octubre y descansaron en domicilios de amigos, en espera de los acontecimientos y del cumplimiento de la promesa de Obando. Hay muchos otros más todavía que podemos hacer. A las 6 de la mañana, el ejército ingresa a los campos de explotación de la Gulf Oil en Santa Cruz de la Sierra. A las 2 de la tarde, el propio general Torres ocupa las oficinas centrales de la compañía norteamericana en La Paz. A las 3, las radios bolivianas ya anunciaban la nacionalización. Finalmente, el viernes 17 de octubre de 1969, a horas 19:15, el gobierno revolucionario del general Alfredo Bando Candia emite el decreto de nacionalización. El texto establecía la reversión al dominio del Estado boliviano de todas las concesiones otorgadas a la Bolivian Gulf Oil Company y la nacionalización de todos sus bienes, instalaciones, inmuebles, medios de transporte, estudios, planos y todo otro bien, sin excepción alguna. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Una multitud entusiasta sale a las calles y aclama la medida. Por primera vez en mucho tiempo, dirigentes obreros, universitarios y políticos de oposición entran a la Casa de Gobierno a manifestar su respaldo a la decisión oficial. A la Gulf no se le pagará ni un centavo de indemnización por el gas ni por el petróleo, porque ambas riquezas son del pueblo boliviano. Tampoco se pagará indemnización alguna por las inversiones que la compañía hubiera efectuado en el país, ya que no nos interesan los gastos en que hubiera incurrido. La nacionalización del 69 los tenía locos a los de Gulf. Pero ¿cómo es posible? Este país nos ha dado gracias públicamente por todo lo que hemos hecho. Nos ha condecorado. Y ahora nos nacionaliza, ¿no? ¿Qué pasa? Marcelo quiso recomponer la industria petrolera a través de crear una otra empresa, la empresa Camba S.A., que era YPFB e intereses españoles para manejar la industria. Un fracaso total, eso no tenía por dónde, ¿no? Realmente estábamos con el crudo hasta el cuello, sobre todo Marcelo Quiroga, que tenía que jugar su última carta. Así que envió una comisión de negociación a España, buscando el capital necesario para garantizar la construcción del gasoducto a la Argentina. Lamentablemente, la comisión retornó al país con las manos vacías. Abandonado por el presidente, confrontado con los militares, atacado por la burguesía, cuestionado por la prensa y boicoteado por la misma burocracia del gobierno, Marcelo Quiroga Santa Cruz renuncia un 20 de mayo de 1970.
como en esos espectáculos de feria en que el provinciano abre los ojos desmesuradamente ante la mujer de 2 cabezas, el pueblo ha estado también pasmado. Y como al hombre de la feria que alguien le vacía los bolsillos, a nuestro país también le han vaciado sus riquezas naturales.